Las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Tengan muy buenas tardes todos. Bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión para juntos analizar lo más importante de lo sucedido en las últimas horas o en el día, si lo prefieren, lo que tenemos ya del lunes 5 de septiembre, día para muchos, incluso para algunos escolares, los más chicos, la vuelta al cole. También hablaremos de eso, pero será más tarde. Vamos a empezar hablando de Chile. Quiero que sepan lo que ha pasado en Chile. El nuevo presidente Boric pretendía un giro a la izquierda, un giro indigenista, una constitución escrita por un comunista, no les digo más. ¿Y qué han hecho los chilenos? Pues darle un bofetón estruendoso. 62% pues han dicho que no, que por ahí no van, que nada de cargarse el Poder Judicial, ni nada de indigenismos, ni nada de giro, que quieren seguir viviendo en un mundo burgués, occidental, con mercados, con respeto, con equilibrio de poderes, esas cosas. Y el otro pues está que en lenguaje de gestos que no sale de su asombro, que no sabe por dónde tirar. Puede que tire hacia la vuelta atrás y volver a una cierta racionalidad, o puede enfrascarse en un delirio que le terminará llevando fuera de la presidencia de Chile. Vean. Chile se opone a la Constitución de Gabriel Boric. Con un rechazo del 62% de los votantes, la nueva Constitución se congela. Dicha norma debía reemplazar a la sancionada por la dictadura de Pinochet en 1980. Pero el pueblo chileno no ha querido. Hoy ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara. En Chile, en nuestro país, las instituciones funcionan. Y ahora el presidente se siente en la obligación de exhibir toda su habilidad política para cumplir con el mandato que prometió en el año 2020, cuando un 80% de los votantes votó a favor de redactar una nueva ley fundamental. Pero en los 2 años que han transcurrido desde entonces han sucedido muchas cosas en el país. El nuevo reto al que se enfrentará Boric es conseguir que ese rechazo de la Constitución sea temporal y no definitivo. Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos. De esta votación se pueden destacar 3 rasgos. El primero es que con el voto obligatorio se han acercado a las urnas 12 millones de chilenos, lo que equivale a un 85% de participación. Segundo es que el rechazo ha salido victorioso en todas las regiones del país. Y por último es que el no ha vencido en 338 comunas y el sí en apenas 6. Pero el presidente lo tiene claro. No va a rendirse y señala el camino que pretende tomar, dejando fuera de juego a los sectores más radicales de su coalición y socialdemocratizar su gobierno en la próxima Asamblea Constituyente. Es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. La nueva convención promete contar con unos escaños menos independientes y menos representantes de los pueblos indígenas. Además, Boric ya anunció en el discurso que hizo desde el Palacio de la Moneda que prescindirá de ministros, por lo que pidió disculpas a la ciudadanía de antemano. Bueno, pues permítanme que les presente a nuestro primer invitado, don Víctor González Coelho de Portugal, que además de vicepresidente de Vox y de diputado por Salamanca, tiene usted uno de los mejores ojos clínicos para diagnosticar los procesos de totalitarismo incipiente de las democracias de América Latina. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier. Hoy es un día en que tenemos que sonreír usted y yo, ¿no? Hoy es un día de alegría. Hoy ganar la Champions. Y la verdad es que ayer dormí, me metí en la cama con una sonrisa y me lleva persiguiendo todo el día de hoy. Me parece normal. Bueno, nunca se ha visto un bofetón tan contundente y claro en un país en el que estoy seguro pues que la gente apenas se ha leído, como aquí pasaría tal vez, la Constitución, tal, hablan por referencias. En fin, hay gente pues no muy formada, es un país muy desigual, pero ha sido esto contundentísimo. Bueno, pero es que hay que entender cómo se llega a este punto, ¿no? Este proceso constituyente, mal llamado constituyente, en Chile nace, si recuerdo bien, un 15 de noviembre del año 2019, pero no por una consulta popular o porque esa Constitución
que yo creo que es una de las mejores constituciones, y hay que agradecerlo, hay que volver a ello a Jaime Guzmán, que es el que la impulsó, que fue el padre de esa constitución. Este fue el señor que fundó el movimiento gremial católico en Chile, bueno, que fundó el partido Unidad Demócrata Independiente y que recoge, a mi modo de entender, yo sí que me la he leído, la doctrina social de la Iglesia. Además, y si miras y analizas la historia de este hombre que falleció en el 91, al cual intentaron matar muchas veces, pero bueno, un hombre de un arraigo y de una fe profunda, ¿no? Y la realidad es que ha funcionado. Chile, eso es indiscutible, ¿no? Es una economía y un estado de bienestar que no tienen nada que ver en la región en la cual está situado geográficamente. Y eso de repente, el 15 de noviembre del año 2019, unos movimientos políticos de una clase política cada vez más alejada de la realidad social, como ocurre en otras partes del mundo, decide enfrascarse en este proceso constituyente que, gracias a Dios, hoy pues, ha recibido un guantazo de realidad. Porque es que esa constitución no se puede llamar constitución, era un despropósito en todos sus puntos, se olvidaba de lo más importante, que es de las personas, que tiene que ser la parte nuclear, ¿no? Y además con un rechazo brutal. O sea, en el ámbito de los pueblos que llaman originarios, el principal pueblo originario que existe en Chile son los mapuches, y más del 75% de los mapuches le han dicho que no a esta constitución, ¿no? Indigenista. Lo cual ya sí. Lo que puede decir es, en ese proceso de desconstrucción social en el cual se está viviendo en la región y también quieren traerlo a España, de construcción institucional, de construcción histórica, gracias a Dios ha recibido un guantazo enorme y que tumba a este gobierno de Boric, por lo menos en sus promesas electorales. Bueno, algunas cosas me gustaría que ustedes estuvieran claras sobre qué significaba esta Constitución en Chile. En primer lugar, una cosa que ha molestado a buena parte de la clase media, de la clase baja y, por supuesto, de las clases pudientes chilenas. La Constitución nueva quería impedir que el ahorro de los padres fuera transmitido por herencia a los hijos. Cosa que dice, oiga, pero ¿esto qué es? Y bueno, pues eso es una de las cosas. En segundo lugar, oiga, arrinconemos el sistema judicial. Dejémonos de llamar poder judicial, vamos a llamarle sistema judicial. Y va a haber dos poderes, el legislativo y el ejecutivo. Y el judicial depende del lugar de Chile. Si es cerca de donde los mapuches, pues muy poco. Si es en el centro, en la capital, pues más. Eso era un desastre absolutamente tremendo. Y luego está lo del arbitrio de las plurinacionalidades, que también se ha puesto por ahí de moda y que significa pues, que cada nacionalidad, en este caso entendidas como indígenas, tiene sus propias leyes, sus propios tribunales, un poco recuperar algunas maneras de hacer que les llevaron a un considerable atraso en el pasado y que aquí la modernidad era otra, era asumir lo que desde la capital se impuso durante muchos gobiernos en Chile. Bueno, ¿cómo ves tú esa calidad del texto que se pretendía aprobar? Bueno, yo creo que era una broma. O sea, uno se lee, o sea, te lees esto y dices, esto no puede ser una constitución. Parecía una broma, pero hasta del primer capítulo a la última página. Una calidad infantil. Pero, vamos, yo he llegado a leer versiones que tenían faltas de ortografía reiteradas en el mismo proceso. Era desconexa, no hay un espíritu común, fraccionaba a la sociedad, deterioraba las instituciones y la independencia de poderes. Uno lo lee y lo que... Entonces, era a brocha gorda lo que había un objeto que es la destrucción o desconstrucción de la unidad nacional, del Estado de Derecho, la propiedad privada y de la patria potestad, perdonadme, del ámbito de responsabilidad que tienen los padres con sus hijos y en el ámbito de la familia. Y lo que podías trasladar es que querían llevar una nación próspera, una joya en su entorno económico, gracias a la Constitución anterior, en gran parte, no solo, a una democracia popular. No a una democracia occidental. Democracia popular, para los señores que nos están viendo, las democracias populares es lo que teníamos al otro lado del telón de acero, es lo que hay en Corea del Norte, es lo que hay en Cuba y es lo que estamos viendo en Nicaragua
perdonad que me exprese, y probablemente donde, pues muy probablemente termine Venezuela, o donde está navegando Venezuela, y en breve seguramente, desafortunadamente, será Bolivia. Y en esa dirección de democracia popular, porque atentaba contra todo. La democracia se sustenta en la independencia de poderes y en los equilibrios de poderes, y aquí desaparecían. Y además creaba fricciones étnicas, raciales, entre padres e hijos también, que no existen o que no son significativas en absoluto en Chile. Y con una victimización de asesinos y criminales que parecía, lo leías, que parecía que eran las víctimas del sistema y a los cuales había que tenerles una empatía y un dejar hacer sin límites. Curiosamente, entre la explicación, porque claro, el presidente que sometía este proyecto constitucional pues, ha tenido que apechar y daba algunas explicaciones, gesticulando mucho, eso sí, pero la explicación que él daba coincide al pie de la letra con la que en España daba Ione Belarra. Los dos están en que ha habido muchas fake news que han afectado el conocimiento de la gente del texto que habría que refrendar y no ha sido refrendado. Bueno, yo creo que es justo todo lo contrario, que hemos tenido la suerte, porque esto ha sido una lucha titánica. Yo quiero recordar que el presupuesto de Boric en la segunda vuelta de campaña, si no recuerdo mal, en un país como Chile fue 4 veces superior al de Kast. O sea, los fondos que están recibiendo estos candidatos del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, son siempre muy superiores a sus adversarios. Los fondos legítimos, porque luego están los ilegítimos, de los cuales podríamos hablar extensamente. Y lo que hay claro es que hay un nexo de comunicación y de coordinación entre todos ellos, y por eso hemos visto las mismas declaraciones, porque las habrán pactado dentro del propio foro, se habrán transmitido, estos son los mensajes que hay que mandar, y ahí van todos a una. Pero de una manera, que es lo que hemos visto en Argentina, con el caso de Kirchner cuando ha sido acusada, les da exactamente igual la independencia judicial de las naciones, la soberanía de las naciones. El tuit que ha puesto el presidente Petro, otrora terrorista, diciendo que Pinochet ha resucitado. ¿Cómo el presidente de una nación soberana como es Colombia, a una decisión soberana de un pueblo donde ha votado el 85%, donde el diferencial, si no recuerdo mal, es de más de 27 puntos entre el sí y el no, se atreve a hacer esa declaración, que es una intromisión en la soberanía y a la voluntad de los chilenos que han votado mayoritariamente que no? Dice, es para que el presidente Boric llame a su embajador y ponga una nota de protesta a la República de Colombia. Seguro que no lo va a hacer. No lo va a hacer, todo lo contrario. Comparten muchas cosas. Por cierto, hablando de Argentina, que es el país colindante, yo nunca imaginé que un presidente de la República de Argentina iba a decir que la culpa de todo es la prensa, que la culpa de todo es la oposición, que la culpa de todo... Que llegara a decir a los fiscales que acusaban por corrupción a Cristina Fernández de Kirchner algo parecido a, bueno, ya sabes lo que aquí pasa con los fiscales que nos salen impertinentes, ¿no? Refiriéndose a aquel fiscal que en su apartamento pues apareció muerto, ¿no? Esto es completamente insólito. El peronismo está ya en unas fases... Bueno, si lo que dijo es a ver si se va a suicidar, como le pasó Nirma, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo del nombre, a ver si se va a suicidar, pero ¿cómo puede decir eso el presidente de la nación? Una vez más, hay un proceso de desconstrucción de las realidades nacionales, de los sistemas democráticos, de la independencia de poderes, hacia un avance en la región, y que lo estamos viendo también con fuerza en España, hacia una democracia popular que ya lo hemos conocido, que ha fracasado históricamente, que traen hambruna, que traen pobreza y que traen muerte y que arrastran más de 150 millones de muertos, y eso es el comunismo. Y todo el mundo sabe que el socialismo es una fase previa al comunismo pleno, como te dice cualquier comunista. Bueno, a toda velocidad, me gustaría que hicieras un dibujo de cómo ves tú la economía de España en esta ocasión. Bueno, yo creo que estamos en una situación crítica muy complicada, por eso es muy importante intentar que este gobierno se acabe lo antes posible, porque Sánchez está, después, por no repetir lo que se ha dicho antes de que yo entrara, que me ha gustado mucho, Sánchez está en una política económica y fiscal de tierra quemada, le da exactamente igual lo que pueda ocurrir en el medio y en el largo plazo, y las consecuencias de la falta de decisiones
o de las decisiones equivocadas que está tomando, las vamos a subir los españoles durante muchísimo tiempo. Porque el exceso de gasto, el exceso de déficit, la deuda disparada, habrá que corregirlo antes y después. Y la subida de los tipos de interés es una inercia que ya es imparable y que nos afecta directísimamente. Yo opino que estamos en esta inflación y nunca ninguna nación del mundo ha salido de una situación como la española, de esta inflación, subiendo los impuestos, incrementando el gasto y el déficit. No se ha dado, no ha ocurrido y no la está haciendo nadie en nuestro entorno. Entonces, si no la está haciendo nadie en nuestro entorno, yo no sé por qué el gobierno de Sánchez se empeña en seguir esas medidas que lo que hacen es que la salida, que será traumática, tenga un mayor coste social y económico al que debe tener. Yo espero, como se decía antes, que ojalá, soy de la opinión total y absolutamente que vamos a entrar en recesión y que sea una recesión pues, de unos por ciento, si no de 3 o de 4. Por eso es fundamental. Cada mes que está Sánchez en el gobierno, más tiempo costará salir y más nos metemos en un pozo del cual tendremos que salir haciendo un esfuerzo todos los españoles. Yo digo aquí siempre, cada día que este señor gobierna este país, yo vivo peor. Y ese es el sentimiento que, menos las 50 sombras de Pedro que van ahí a Moncloa a decir no sé qué cosas por las mañanas, el resto cada vez somos más los que pensamos así. De manera que en su persona traslado a los grupos de la oposición que se hablen, que se coordinen, que nos inviten a participar en la vida pública. Hoy lo ha hecho un sindicato, el CESIF, convoca para el día 24, bueno, pues que podamos salir y empujar un poco todos a una, ¿no? Yo creo que hay que concienciar, la gente a mí me da mucha pena sobre todo por la gente joven. Yo veo chavales que empiezan a trabajar no solo ya por el poder adquisitivo, que es inferior, sino es que en términos netos están cobrando menos de lo que cobraba yo cuando tenía su edad, en haciendo trabajos similares al que podíamos estar haciendo nosotros. Y eso al final te crea un problema generacional entre los jóvenes que ven que una parte importante de su sueldo se lo lleva una serie de impuestos, seguridad social y de costes que no terminan de entrar, pero que no pueden llegar a independizarse, a generar una vida, a crear una familia. Entonces, esa es la primera preocupación. No existe una maldición sobre la economía española, no existe una razón por la cual España tenga que tener tasas de desempleo que sean el doble de la media de la Unión Europea, que estén por encima de que sean de 2 dígitos, cuando Alemania está en movimientos del 2, en su peor momento con la pandemia del 4. No existe una maldición, lo que existen son políticas económicas, desafortunadamente, que no se han tomado o mal tomadas por todos los gobiernos que ha habido y no hemos afrontado los problemas estructurales que tiene la economía española, como es la rigidez del mercado laboral, que somos el más rígido de la Unión Europea o el tercero de la OCDE. Entonces, ahí han sido gobiernos, todos los gobiernos corresponsables, unos más que otros, sin lugar a duda. Y hay que tener la valentía. Si Alemania, que fue la perdedora de la Segunda Guerra Mundial, que quedó arrasada físicamente, sin industria, se convirtió en el motor de Europa, y el Reino Unido, que fue el ganador de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que recibió muchísimos más fondos y muchas más ayudas que Alemania, se convirtió hasta que llegó Thatcher en la enferma de Europa. ¿Por qué fue? Porque hubo uno, Erhard Ludwig, que publicó un libro que se llamaba Bienestar para Todos, que aplicó políticas económicas correctas que permitieron a Alemania llegar a ser el motor de Europa, y sigue siéndolo. Y fueron otros, que fueron los gobiernos laboristas, que en las subvenciones, en el gasto disparatado, que no solo hundieron al Reino Unido, fue la enferma durante decenas de años, sino que se cargaron el Imperio Británico, y eso ocurrió hasta que llegó Thatcher, con un coste humano y social brutal. Entonces yo lo que animo es que digamos a los españoles que somos maduros, todos queremos lo mejor, pero muchas veces sabemos que para poder superar una enfermedad, pues te tienen que pinchar, tienes que hacerte pruebas, te tienes que vacunar, tienes que empezar a hacer rehabilitación porque no puedes andar y llevar mucho tiempo, pero hay luz. Hay luz al final del túnel si las cosas se hacen bien. Lo fundamental, tener buenos médicos. Efectivamente. Si no, estamos perdidos. Y no mentir. Eso es. No engañarse. Víctor González, un placer enorme tenerte en el programa. Yo no sé si han visto ustedes los relojes del Toro Televisión, que son una novedad. Yo llevo puesto aquí uno, a ver si la cámara me hace el favor de enseñarlo mejor. Bueno, son preciosos. Este que llevo yo es el de la esfera negra, pero lo hay también en una esfera azul. Y les tengo que contar que llevan el logo del toro en la esfera, en la parte trasera y en la corona. Se pueden sumergir hasta los 100 metros. Yo la verdad es que no bajo tanto. Tienen 2 años de garantía y lo mejor, ahora viene lo mejor para los que son torpes y tienen poco tiempo. Se pueden adquirir únicamente llamando o enviando un correo electrónico al Club de Amigos del Toro Televisión. Más fácil imposible.
Liz Truss era hasta ahora la ministra de Exteriores en el Reino Unido. Mañana la reina la va a nombrar primer ministra del Reino Unido. Ha ganado, no es ninguna sorpresa, se sabía que podía ganar. Vamos a ver, en unas elecciones en las que ha votado pues por primera vez la militancia, va a ser la tercera mujer al frente de un gobierno británico, pero ojo, porque es la que ha llegado a ese puesto que antes ocupaba Boris Johnson con menos apoyo, el 57% tan solo. Y ese poco entusiasmo parece que afecta especialmente al grupo parlamentario que le da apoyo, así es que no va a ir corta de dificultades. Bueno, ¿qué ha dicho Miss Truss? Se ha comprometido a bajar impuestos y dice que a combatir la inflación que está disparada, mucho peor que en España, en el Reino Unido ya fuera de la Unión Europea, como saben. Voy a cumplir con un plan valiente para bajar los impuestos y que nuestra economía crezca. Voy a cumplir frente a la crisis energética, tratando los problemas de los ciudadanos con la factura de la luz y además con los problemas duraderos que tenemos en el suministro de energía. Sé que cumpliremos y cumpliremos con una gran victoria para el Partido Conservador en 2024. Gracias. Pues ya en el escenario de nuestro país quiero contarles cosas muy telegráficamente. Ya saben que estoy obsesionado con que conozcan detalles de la situación en la que estamos con la droga. Nos tiene sometidos, nuestra sociedad está sometida. Si no, ¿a cuento de qué íbamos a encontrar una organización en Barcelona que resulta que cuando cae le incautan 800 kilos de cocaína? Una sola organización de las no sé cuántas que deben operar en la ciudad condal. Bueno, y de eso no tiene nada que ver. En Madrid, para que ustedes se den cuenta, han sido detenidos por el Cuerpo Nacional de Policía 2 personajes que iban en un coche y que llevaban cocaína, marihuana, éxtasis, cristal y cocaína rosa. Les han detenido por el barrio de Salamanca de Madrid. Y esto era como un supermercado ambulante, a lo que parece, de drogas a disposición de pues los pobres incautos que las toman y las compran y alimentan este negocio que va a acabar, si no le ponemos freno, va a acabar con la sociedad española. Bueno, y ya por acabar con personajes que que me incomodan y mucho. Estas son imágenes de la detención de un yihadista en Barcelona. Cuando detienen a un yihadista, los Mossos no dan su nombre, ni si es de origen marroquí o no, como aquellos de los atentados de las Ramblas. Bueno, este ha sido detenido en un lugar de Gerona que se llama Ampuria Brava y parece que, hombre, lo que se le reprocha, al menos por ahora, es que estaba adoctrinando a otros. No se descarta que pretendieran un atentado en Cataluña, pero que adoctrinaba a otros para irse a la Guerra Santa, allá donde les llame, en fin, esa cosa de la yihad. Y hablamos de Ceuta y de Melilla, ciudades por las que yo tengo un inmenso cariño, porque resulta que tienen otro colapso de los Menas. Y luego les cuento la reacción en Ceuta y Melilla, lo dicho por María Antonia Trujillo, la exministra de Zapatero, que está en que sean españolas es una afrenta a Marruecos, ya saben lo que ha dicho este fin de semana. Vamos con los Menas y el colapso de los Menas que viven tanto Ceuta como Melilla. Como cada verano, miles de inmigrantes ilegales, entre ellos menores no acompañados, llegan a las costas españolas. Almería, las Islas Canarias, Baleares y Cádiz son los sitios donde más pateras llegan. Sin embargo, hay que destacar además 2 más, Ceuta y Melilla. Las 2 ciudades autónomas ven no solo la llegada de pateras ilegales a sus costas, sino también cómo estos inmigrantes saltan las vallas. El último salto masivo se produjo en Melilla, dejando 23 muertos. Los garfios, piedras y cuchillos son los elementos clave que utilizan estos inmigrantes para enfrentarse a la Policía Nacional. Sin embargo, ambas ciudades están al borde del colapso, y es que solo en estos 3 meses de verano han doblado el número máximo de menas acogidos, al llegar 161. Agosto es además el mes más preocupante, ya que de media han llegado casi 3 menas nuevos.
Así, ya son 331 los que Ceuta está acogiendo, unos números que impactan si recordamos que esto supone más que el doble del número máximo establecido en 132 que se pactó con el gobierno. Unos datos que preocupan y mucho, sobre todo al ver la lista de nombres más frecuentes en ambas ciudades autónomas. En 1930 los nombres más utilizados eran españoles, como José, Antonio o Francisco. Ahora esto ha cambiado. En 2010 Mohamed, Adam o Ryan encabezaban esta lista. ¿Pero qué está haciendo el Ejecutivo ante tal atropello de nuestras ciudades, nuestras costumbres y nuestras tradiciones? Exacto, nada. Nada, o aún peor, lo que hacen otros ilustres socialistas que han sido ministros de España, como es el caso de María Antonia Trujillo. Ahora lo van a ver, que dijo que esto de mantener la españolidad en Ceuta y Melilla es afrentar a Marruecos. Hoy hay que contar que el consistorio de Ceuta ha declarado persona non grata a María Antonia Trujillo. Y en fin, no la echa nadie menos. Es la de las Kelly Finders, ¿se acuerdan? La juventud no tiene dónde vivir, pero yo les regalo unas zapatillas para ayudarles a buscar piso. Bueno, está genial esta mujer. Bueno, uno de los problemas del día y de los últimos meses es que no se renueva el Consejo General del Poder Judicial y los jueces están muy molestos porque les usan de moneda de cambio, están enfadadísimos y ha habido algunas presiones que rechaza Carlos Lesmes, que es su presidente, que dice que no acepta presiones. ¿A qué presiones se refiere? Hombre, es que ha sido muy crudo. Le han dicho, si no produce los nombramientos, sepa que no va a conseguir ir al Constitucional. Y el bueno de Lesmes ha dicho, oiga, que yo es que no quiero ir al Constitucional sometiéndome a este chantaje. Vamos a verlo. Carlos Lesmes se descarta ahora para el Constitucional. A día de hoy no albergo ninguna esperanza. Es decir, la situación a mí me parece absolutamente lamentable. Si alguien del gobierno ha dicho eso, ha mentido. Porque en el gobierno saben perfectamente que yo no quiero ser candidato al Tribunal Constitucional. El presidente del Supremo ha respondido así a la información publicada por El Mundo que indicaba que el gobierno le aseguraría un buen futuro en el Constitucional siempre y cuando salieran adelante los nombramientos de 2 magistrados progresistas para el mismo organismo. En las últimas semanas, fuentes judiciales a este diario aseguran que Lesmes se ha puesto en contacto con los jueces Marchena, Llarena y del Moral. Todo ello para saber si cederían a ser nombrados magistrados para el Tribunal Constitucional. Pero han declinado su oferta. La tarea ejercida por el también presidente del Consejo General del Poder Judicial, aún en funciones, ha sido vista por el cuerpo como un trabajo sucio para conseguir que el Ejecutivo lo nombrase en un futuro presidente del máximo órgano judicial. Mientras se le acusa de actuar por mero interés personal, el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, pide explicaciones a la ministra de Justicia ante lo que ha considerado un chantaje al Poder Judicial. Me parece gravísimo y lo que he visto hoy en un periódico con unas declaraciones entrecomilladas, intentando chantajear al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, de que ha de hacer de forma inmediata los nombramientos del Tribunal Constitucional, eso es incompatible con el respeto al Poder Judicial. Esta semana arranca el nuevo año judicial y el mismo jueves deberán asignarse los 2 nuevos jueces del Tribunal Constitucional. El Gobierno espera seguir manteniendo su treta para que sean 2 magistrados progresistas los seleccionados y así hacerse con el control del órgano judicial. Y un gesto que hoy mismo ha sellado con la jura del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Mientras el PP y el PSOE siguen enredados con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sigue creciendo el malestar en el cuerpo porque no se le permite actuar. Hablemos del campo y de su sequía, porque bueno, las 2 principales asociaciones agrarias de este país coinciden en señalar un volumen brutal de pérdidas en el mundo agrario por la sequía, 8.000 millones de euros. Y claro está, reclaman medidas urgentes porque de otra manera pues ponemos ese sector también en un riesgo obvio, muy grave. Don Andrés Góngora es portavoz de la ejecutiva de COAC. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a ver, 8.000 millones, dice usted, hasta ahora. Bueno, las pérdidas que llevamos acumuladas hasta el momento se han estimado precisamente en esos 8.000 millones, ¿no? La sequía no es algo nuevo, aunque se está hablando mucho en estos últimos días, pero venimos atravesando un año especialmente seco, ¿no? Ya a partir de la primavera teníamos muchos problemas en los cultivos de secano. Ahora se está poniendo de manifiesto precisamente en los cultivos de regadío,
porque ya son los pantanos los que acumulan esa falta de precipitaciones. Pero venimos con muchos meses de sequía y en los sectores, en determinados sectores, las pérdidas son multimillonarias, sí. Sí, sí, es evidente. Hay agricultores que no han dejado de regar hace ya muchos meses, otros que lo han tenido que hacer más tarde. La calidad de los productos y su precio en los mercados pues va en descenso, y una cosa y la otra hace llegar a esta situación que usted plantea. ¿Qué tipo de medidas le exigen al Gobierno o le piden al Gobierno? Mira, lo primero, es verdad que legislar en plena sequía sabemos que es muy difícil. Ahora hay que hablar de medidas compensatorias, medidas de socorro, precisamente para salvar estas explotaciones ganaderas que no tienen cómo dar de beber a sus animales. Ahí evidentemente necesitamos medidas de socorro. Explotaciones que son de secano y que no van a tener cosecha, esas explotaciones hay que salvarlas con ayudas directas, con medidas financieras, con inyección de liquidez. En definitiva, medidas de extrema urgencia. Hay que aprovechar la poca agua que tenemos. Estamos haciendo una foto estos días, ¿no? Hoy la reunión que ha habido en el Ministerio ha servido para eso, para hacer una foto de la situación actual, pero sabemos que nos vienen meses por delante, ojalá nos equivoquemos, de situación de que la cosa no parece que vaya a cambiar. Por lo tanto, hay que aprovechar mejor los recursos que ahora mismo están disponibles, que sabemos que son muy, muy escasos. Hay que priorizar los riegos, hay que aprovechar hasta la última gota, hay que saber qué se está haciendo con el agua de los pantanos, porque en muchos casos hemos visto desembalses de pantanos de cabecera para aprovechar el agua para la energía hidroeléctrica. Creemos que eso es una frivolidad ahora mismo, un desperdicio, desembalsar pantanos de cabecera, que es donde más necesidad tenemos precisamente de guardar el agua. Y sobre todo hay que empezar a hablar ya de una vez por todas, de forma seria en este país, de un plan hidrológico que garantice el regadío, que garantice el abastecimiento. Y eso son inversiones, no se pueden abordar en el corto plazo, y lo que sí pedimos es un poco más de altura, de mira, cuando nos pongamos a hablar de algo tan importante para nuestro país como es el agua. ¿Va a haber alguna movilización para exigir esas medidas contra la sequía? Las movilizaciones están ahí, es la herramienta última que tenemos las organizaciones agrarias. Estamos hablando en estos días, la reunión de hoy ha sido, bajo nuestro punto de vista, un paso atrás, porque íbamos con las expectativas de poder abordar precisamente las necesidades que hay de determinadas medidas. Ha sido una reunión de carácter técnico, no se han podido abordar las medidas y concretar qué se necesitan. Hemos solicitado a las organizaciones agrarias una reunión de otro tipo, una reunión con un perfil político para poder abordar de verdad esas medidas, dejar ya los análisis, que están muy bien, pero ya están hechos. Y si en los próximos días no nos atienden en ese perfil, en poder sentarnos con los ministros, con el ministro de Agricultura, con la ministra de Transición Ecológica para abordar esas medidas, evidentemente el campo saldrá a la calle, ¿no? Don Andrés Góngora, portavoz de la ejecutiva de COAC, pues un placer enorme. Aquí siempre estamos pendientes de lo que le pasa al campo. No tanto tiempo como el que nos gustaría, pero desde luego sí sentimos esa preocupación y sí la compartimos con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Igualmente. Y ojalá que llueva. Igualmente. Bueno, vamos a hablar de energía, porque hoy empezábamos a saber que el gasoducto en Alemania no se iba a abrir, que no tiene fecha de apertura, y se han disparado los futuros de precio del gas, se ha disparado el precio en toda Europa, también un poco en España. ¿Cómo están los precios del gas en España? Pues ahora lo van a ver y empiecen a acostumbrarse al seguimiento puntual del gas, porque nos va la vida en ello. Es con lo que producimos electricidad. ¿Tenemos ya los datos del aumento del precio del gas? Ahí está, perfecto. Bueno, pues como ven, en términos de euro por megavatio, 255,30 euros, que no es poca cosa. Tenemos ahora, podemos ofrecer los precios, nuestra famosa bombilla con los precios de la electricidad. Bien, en el día de hoy, como van a ver ahora, a ver si cae la bombilla, que está un poco retrasada y no quiero yo... Ahí está. Bueno, no quiero adelantarme al efecto de ver pasar la bombilla. Hoy cerramos el intercambio euros megavatio hora en 242,29,
Mañana hay un repunte, ahora lo vamos a ver. Mañana estará en 291,57 y subiendo. Este aumento es un 25%, ¿eh? No se vayan a pensar que es poca cosa. Bueno, y además hablamos mucho del aumento de los precios de la cesta de la compra, lo hacemos con toda justicia, es nuestra obligación, pero hablamos muy poco del aumento de los precios industriales. Y por ahí nos va a venir un toro con los cuernos muy afilados, porque empresa que cae o empresa que reduce plantilla porque no puede con los costes de las materias primas o de la electricidad o lo que sea, pues es más paro, es menos capacidad industrial, menos efectividad para poder salir algún día de la mala situación económica. Así es que hemos querido hoy pasar revista a cómo está esto de los precios industriales. La industria española se encuentra en una situación límite. Los elevados precios de la energía han disparado los costes de un sector fundamental para el desarrollo del país. Y es que, mientras que la inflación se sitúa en el 10,4%, el índice de precios industriales se dispara hasta el 40,4%, una cifra de la que no se aleja desde enero. A esto hay que sumar el nulo apoyo del gobierno que ha dejado fuera a las empresas de cogeneración de las compensaciones por el tope del gas. Las industrias cogeneradoras son fábricas que consumen grandes cantidades de energía que cuentan con pequeñas centrales para disminuir sus costes. Esa energía es utilizada después para tratar alimentos o secar planchas o papel. De hecho, se calcula que de las 600 plantas que hay en España han cerrado ya cerca de 450. Estos cierres están afectando a empresas tan conocidas como Nestlé, El Pozo, Central Lechera Asturiana, Cepsa, BP, Repsol, Opel, SEAT o Iberdrola. De hecho, la propia SEAT ha anunciado un ERTE que afectará a 1.000 empleados de Martorell hasta diciembre. Además, se plantea la posible cancelación de jornadas de producción en cualquiera de sus líneas de negocio. El aumento de los costes se ve claramente en el precio de la arcilla, el coste de producir cemento o los costes del gas. Todo esto hace que el sector se muestre muy pesimista y empiezan a ser muchas las voces que avisan de una más que probable recesión en otoño. Se suma además el corte del gas de Rusia a Europa hasta que se levanten las sanciones a través del Nord Stream 1, lo que seguro desembocará en un nuevo aumento de los precios de la energía. Y ahora sí vamos a hablar del espectacular aumento de la cesta de la compra, el valor de la cesta de la compra que hace que la gente la reduzca y que pague mucho más por ella. El coste de la cesta de la compra sigue creciendo de forma imparable y ataca de lleno el bolsillo de las familias. La subida de precios es tan significativa que implica ya un gasto extra de 3.500 euros al año para los españoles en productos básicos. Con una inflación que se sitúa por encima del 10% por tercer mes consecutivo, la cesta de la compra es un 8% más pequeña y casi un 9% más cara que hace un año. ¿Pero han notado los ciudadanos de a pie esta gran subida? Sí, hay diferencia. Mucha. Efectivamente, carísimo todo. Simplemente en el pan, de costar 45 céntimos a costar 70 céntimos. Y todo así, todo va a seguir subiendo. Sí, yo creo que ha subido bastante el precio, por lo menos en productos como puede ser la leche, los huevos y el pan. Desde el gobierno aseguran que la alimentación está siendo un enorme problema en el país, por lo que Yolanda Díaz ha comunicado su intención de pactar un límite al precio de los alimentos básicos, como ha ocurrido con el gas. La ministra ha hecho referencia a una horquilla de entre 20 y 30 productos, como pueden ser la leche, el pan o la fruta. Lo que proponemos es que alcancen un acuerdo entre ellos y fijemos una cesta de la compra básica, absolutamente legal, sin vulnerar el derecho de la competencia, y fijemos una serie de productos entre 20 o 30 que le garanticemos a la ciudadanía. Podemos, por su parte, comparte el fondo de la propuesta, pero duda de la voluntad de las distribuidoras para sellar ese acuerdo y además defiende un nuevo impuesto a la distribución. Y lo más alarmante de este contexto inflacionista es que los alimentos que presentan las mayores subidas son productos de primera necesidad como harina, aceite, huevos, margarina o pasta, lo que repercute directamente en la economía doméstica y conlleva a que únicamente el ticket de la compra dedicado a alimentos sume 618 euros más al presupuesto de los españoles. Una subida generalizada que ahoga por completo la vuelta de las vacaciones de las familias, que no solo se enfrentan a la cesta de la compra más cara que nunca, también a una factura de la luz que ha duplicado su importe y a un precio de los carburantes que vuelven a subir y nos enfrentan a un otoño muy oscuro. Mañana es el día del cara a cara en el Senado, un pseudo cara a cara porque tiene muchas limitaciones el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Hoy decía Núñez Feijóo
pues que va a llevar un nuevo plan a Moncloa, un plan de medidas alternativas y que, en fin, que le va a exigir a Sánchez que alargue la rebaja del IVA del gas y de la luz hasta que termine el invierno, como poco, y también ha dicho que es, desde su punto de vista, un gobierno de Sánchez enormemente deteriorado. Remitiremos a Moncloa un plan completo para su estudio y consideración en relación con la energía. Extender la rebaja del IVA del gas y de la electricidad a todo el invierno. Si estamos ante una crisis que será duradera, no parece razonable anunciar medidas que expiran en recién empezada la estación, la del invierno, en la que se prevén los mayores problemas. ¿Cómo llegamos a ese cara a cara? Porque esto tiene una historia cada vez bastante larga, o por lo menos bastante más larga de lo que algunos creen. Vamos a verla. Ya queda menos para el cara a cara entre el líder del Partido Popular y el presidente del Gobierno. Un debate donde la confrontación no será de igual a igual. Sánchez tendrá tiempo ilimitado en su exposición, mientras que Feijóo únicamente podrá compartir sus ideas durante 15 minutos. El presidente parte con una ventaja al adueñarse de la principal idea del Partido Popular, rebajar el IVA del gas del 21% al 5%. Sí, una medida que no compartían y tachaban como cosmética. Afortunadamente no nos conformamos con medidas cosméticas ni con vaciar las arcas públicas para algo que probablemente será insuficiente en el medio y largo plazo. Acompañamos vía presupuestaria, acompañamos vía reducción fiscal a los ciudadanos, a las pymes, a las grandes empresas. Pues bien, ahora después de 6 meses, después de ganar 1.700 millones y de ser los últimos en Europa, implementan la reducción y únicamente para los próximos 3 meses. Y es que la reunión de mañana se llevará a cabo después de comentarios como este. El que yo le llamo el señor Mopongo. Feijóo el señor Mopongo. No es que venga de África. Es que ponga usted una propuesta que yo me pongo. O este. Ayer fue un muy mal día en la sede del Partido Popular. Qué sudores fríos tuvo Feijóo cuando supo que el martes tiene que debatir con el presidente del Gobierno en el Senado. Un frente a frente donde el Partido Popular quiere hablar de los favoritismos del Ejecutivo con los presos de ETA, de las relaciones parlamentarias con el bloque de la investidura, de las tensiones internas del Ejecutivo o de una política exterior que consideran errática. Y todo ello en un periodo donde los socialistas no están en su mejor momento. Las encuestas vaticinan un fracaso donde cada vez tienen menos escaños, al contrario del Partido Popular. A la vista está a qué conclusiones llegarán los dos partidos que conforman el bipartidismo, unas decisiones que afectarán en gran medida al nuevo curso político. Mañana el duelo, no se lo pueden perder y en esta casa estamos dispuestos a ofrecérselo de la mejor manera posible para que no pierdan detalle y para que tengan después capacidad de control de lo que está pasando en el Senado. Así que Sánchez es el último en tomar medidas que beneficien a la población, como es bajar el IVA de la luz, fue el último. Antes fue el último con lo del IVA de las mascarillas. Nos lo prohíbe Europa, nos lo prohíbe Europa. Trolas, mentiras, como es una trola y una mentira que no se podía bajar porque era estético lo del gas. Al final lo han hecho, ha costado, pero lo han hecho. Desde luego, desde aquí lo hemos defendido muchísimo antes de que se le ocurriera a Núñez Feijóo. En cualquier caso, hay gobiernos que no actúan de la misma forma, que son conscientes de que lo que deben evitar es el colapso de su economía, echando una mano con ayudas directas a unos y a otros, ayudando a las empresas tanto como a los ciudadanos y desde luego si hay que hacer pues, algún desahogo fiscal, se hace. Uno de ellos novedoso en Alemania, les estoy hablando de lo que ha decidido el canciller alemán Olaf Scholz, inyectar en la economía alemana otra vez más, esta vez una cantidad bastante impresionante, 65.000 millones de euros. Y lo que les contaba, sorprendente también, el que no pueda pagar no pasa nada.
eso queda pendiente y ya lo pagará cuando la situación mejore. Me gusta la idea. La situación del Nord Stream 1 cada día es peor. Gazprom suspende indefinidamente el suministro por culpa de una presunta fuga. En el mejor de los casos, todo apunta a que la reparación del gasoducto va para largo, y desde el gobierno alemán son muy pesimistas de cara al invierno. Sé que si quisieran podrían tener el Nord Stream 1 funcionando a plena capacidad en este momento. Pero luego están las decisiones erráticas del gobierno ruso. Eso significa que no debemos contar con la llegada de gas a través de Nord Stream 1 este invierno. Por ello, Alemania acuerda medidas urgentes por 65.000 millones de euros. El canciller Olaf Scholz anunció este domingo 4 un tercer paquete de medidas para sus ciudadanos. El nuevo plan incluye en primer lugar un subsidio al transporte público. Los actuales billetes de transporte oscilarían entre los 49 y los 69 euros. En segundo lugar, el gobierno invierte 1.700 millones de euros en exenciones fiscales para 9.000 empresas que requieran de un gran uso de energía eléctrica, así como un aplazamiento fiscal con el fin de que éstas no cierren. Además, el canciller quiere extender una bonificación energética de 300 euros a jubilados y 200 a estudiantes. Por último, adelanta la implementación del impuesto corporativo mínimo global del 15%. Este paquete se suma a los otros dos acordados previamente por 30.000 millones de euros, que incluyan una reducción del impuesto de gasolina y un billete de transporte público subvencionado. Medidas urgentes para frenar esta subida cuanto antes, ya que el pasado fin de semana el país germano tenía las reservas del Nord Stream al 86%. El Pozo Alimentación ha celebrado la fiesta del ciclismo acogiendo la salida de la 11ª etapa de la Vuelta a España desde sus instalaciones. El Pozo Alimentación es patrocinador principal desde hace 7 años de uno de los eventos deportivos más importantes de Europa. Esta compañía, el Pozo Alimentación, ha acogido la salida de la etapa 11ª de la Vuelta 2022, uno de los eventos deportivos más importantes de Europa, y en especial porque rendía homenaje al ciclista murciano Alejandro Valverde, quien ya ha anunciado que esta va a ser su última Vuelta Ciclista a España. A la fiesta han acudido pues las principales autoridades de la Comunidad Autónoma de Murcia, con su presidente al frente, Fernando López Miras, delegado del Gobierno, José Vélez, la alcaldesa de Alhama de Murcia y los máximos responsables del Pozo Alimentación, Tomás, José y Juana Fuertes. El ciclista Alejandro Valverde ha sido agasajado con un jamón legado ibérico de El Pozo. Las 8:23, jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político, y hoy lo hacemos con don Sergio Bravezo, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí una vez más. ¿Tudo bem? Que dicen los brasileños guión portugueses. Pues sí, especialmente por el buen resultado que hemos tenido en Chile, que creo que se lo merecían los chilenos. Sí, señor, hay que celebrar. Estruendoso bofetón de la población chilena a su presidente Boric, el de la extrema izquierda. Don Paco Álvarez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eminente geógrafo, eminente historiador, eminente hombre de la comunicación y sobre todo difusor del mensaje de Roma entre los españoles y del de los españoles en Roma. También, por supuesto. Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien, bueno, todo bien, no tan bien como en Moncloa, pero bien. Apelo a ustedes dos como figurones del mundo de la comunicación política para que me cuenten, vamos a ver esto de las 50 sombras de Grey, de Grey, no, perdón, de Pedro. Estas son las 50 sombras de Pedro. Unos tíos filtrados, a la de la falda corta la ha filtrado el propio presidente, a los otros se los ha filtrado el gabinete de presidencia. Los han filtrado, dice que entre 350.000 que querían ir. Bueno, ya será alguno menos. Los han filtrado, no sé por qué procedimiento, los han sentado ahí frente a la puerta de la Moncloa, han dejado hablar a 6, solo 6. Bueno, ¿y qué han dicho estos 6? Pues resulta que el guionista es bastante torpe. Una de las personas que tenía, digamos, se ganó el ticket para hablar, le ha pedido al presidente del gobierno, oiga, a ver si hace usted algo
para que haya seguro de desempleo para las empleadas del hogar. Y entonces al presidente, calmosamente y con la chapa de la Agenda 2030, se ha ido al atril y ha dicho: ¿cómo me alegro de que me haga esta pregunta? Mañana el Consejo de Ministros tenía previsto aprobar exactamente eso. No se la esperaba esa pregunta. Oye, pero qué sincronía, ni guión. Qué buenos son los del gabinete de presidencia. Hay que ver, no he visto gente más torpe. Hay que contar que el primer episodio de esto, que va a tener creo que 16 o 17 episodios, mañana van a Toledo, Toletum, que decían los romanos, Paco. Antes fueron a Sevilla, bueno, y en Sevilla, que se eligieron, filtraron un barrio en el que los socialistas habían ganado todas las elecciones, hasta las últimas. Y a pesar de eso, le abuchearon, le pitaron, le silbaron, le patalearon, ojalá hubieran podido, y le inventaron una frasecilla que viene muy a cuento: que te vote chapote. ¿Está muy bien? Está muy bien. Y ese es el éxito que lleva el nuevo invento de las 50 sombras filtradas de Pedro. Que, por cierto, muchos dirán, ¿esto era aquello de tengo una pregunta para usted? Sí. ¿Aquello que enterraron porque fue un fracaso como marketing político? Sí. ¿Esto lo van a enterrar igual? No tengan la menor duda. Absolutamente. En lo de Sevilla es muy curioso porque si habéis visto las imágenes hay una persona que no abuchea, sino que aplaude y tal. Y luego resulta que es la mujer del exalcalde de Sevilla, casualmente socialista. Esta era la que manejaba la informática y tal. Ahí. Se la ve ahí detrás, es la única persona que no abuchea a Pedro Sánchez. Bueno, esto de los titiriteros y tal, con las preguntas, además lo que le ha dicho la gente es lo que realmente le preocupa al pueblo español, ¿no? O sea, con el paro, con la economía, con la inflación, lo que le preocupa a la gente es pues que haya subsidio de desempleo para esto, o a otra, no sé si ha dicho algo del sexo de los ángeles. Feminismo, ya sabe usted lo que el ecofeminismo y el cambio climático. Lo mala que es la obesidad, el consumo exagerado de carne, como si la pudiéramos pagar. Eso es lo que de verdad le preocupa a la gente. Con la inflación, las pensiones, y la preocupación máxima de este país es la situación, con todo respeto y cariño, de las trabajadoras del hogar. Bueno, y el cambio climático, dos lo han dicho. Bueno, ahí déjeme decir una cosa que me ha parecido tremenda durante toda la exposición esta que ha hecho el señor Pedro Sánchez, que por cierto me la he tragado toda, un suplicio terrible. ¿En serio? Pero es una penitencia, ha hecho usted algo malo y ha prometido... Sí, es verdad, ha sido un poco penitencia en ese sentido, pero porque, mire, le voy a decir, es que me ha sorprendido ninguna medida, ni una sola medida para crecimiento económico. Ni una sola medida. Todas las medidas de protección social. Pero ojo, ¿qué ha dicho el señor Pedro Sánchez? Que en España hay que estar serenos porque estamos afrontando unos momentos difíciles. Pero a la vez nos está diciendo que la situación en España es buena. A ver, estas dos cosas que explica, es que no son contradictorias en sí mismas. O las cosas van bien o las cosas van mal. O uno aplica acciones de protección porque se nos está cayendo el chiringuito, o quiere enfocarse en un crecimiento económico porque las cosas están bien y hay que seguir potenciándolo. Le hago una apuesta pagadera la semana que viene. De hoy a la semana que viene, usted o yo, o ambos, habremos oído ya algún argumentario del estilo: Sánchez es el presidente de la gente y Feijóo es el presidente de los empresarios. ¡Oh, se lo compro totalmente! Nos apostamos en eurillo y ya verá cómo eso lo vamos a ver dentro de nada. Bueno, continuemos. ¿Qué ha dicho entonces? Quiero que oigan a Sánchez vendiendo esto del desempleo para las empleadas del hogar. Tiene mucha gracia. De mañana, en esa misma sala donde se celebran los consejos de ministros y de ministras, lo que vamos a hacer es aprobar la norma que garantiza el subsidio del desempleo para las empleadas del hogar. Ponemos, por tanto, fin a una injusticia absolutamente inaceptable. Somos coherentes con algo que venimos desplegando desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno, y es reconocer derechos laborales, la dignidad laboral a distintos colectivos que han sido preteridos durante muchísimos años.
Y desde luego lo que hacemos es asumir como propio y hacer realidad un mandato, una petición, nada más y nada menos que de la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a ver, entonces, a mí me parece bien que tengan derechos las empleadas del hogar, pero los autónomos no van a tener derecho al paro y las empleadas del hogar sí. ¿Este es el mundo Sánchez? Tiene menos sentido. No, el autónomo subimos la cuota, vaya a ser que se pongan a protestar un poco. Ellos que paguen. Fíjese, en España, ¿cómo estamos? Lo he criticado siempre, lo criticaré siempre. Que una persona tenga que pagar por trabajar. Esa es la cuota de autónomos. Sí, sí, bueno, pues está la Seguridad Social como para añadirle el desempleo de las empleadas del hogar. Seguramente esto lo que provocará es que las empleadas del hogar pasen otra vez digamos, debajo de la mesa, por decirlo finamente, al negro, a la economía sumergida o al paro, ya que lo van a tener, ¿sabes? Porque, quiero decir, todos estos brindis al sol, que por cierto, el presidente ha mencionado algo nuevo, una nueva entidad que tenemos en España, que es el Consejo de Ministros y Ministras, que hasta ahora era el Consejo de Ministros, que es como viene en todo, en la documentación, en cuando hacen juras y todo eso. Pero ahora se llama el Consejo de Ministros y Ministras. Bueno, o sea, queda completamente contrastado esto que irónicamente les comentaba antes, ¿no? Qué casualidad. Esto mismo esta mañana lo hemos decidido en ese cuartucho que hay ahí, ¿eh? O sea, ¿cómo me alegro de que me haga usted esa pregunta que se decía antes? Bueno, vamos a lo serio. Lo serio es que hoy ha comentado Feijóo, hay mucha gente que está harta de ver lo que está pasando aquí, que en la oposición cada uno va a su bola, que, en fin, que no consiguen, que se han como relajado porque ya saben que les van a pasar el rodillo, que ha urdido el tal Pedro Antonio José, como que ha ser llamado Sánchez, y entonces pues ya pues teníamos la sensación de que se hablaba un poco. Uno presentaba una iniciativa, el otro una moción de censura y la otra está en refundar Ciudadanos, Misión Imposible 3. Bien, oye, pues mira tú por dónde parece que en algo nos equivocábamos. Hoy contaba Alberto Núñez Feijóo que se va a ver este mes de septiembre con Abascal y que habían hablado varias veces por teléfono, lo cual es nuevo y bueno. Y a ser posible, luego les cuento más, pero a ser posible que nos ayuden, que se pongan a sacarnos a la calle, que ya le diremos a Sánchez que ha llegado su final o está bien próximo, pero que no pensamos esperar 16 meses de penuria hasta poder sacarle de la Moncloa a él y a las sombras de Grey. Vamos con lo dicho por Feijóo. Sobre si he hablado con el señor Abascal, sí, yo creo que lo he dicho el otro día y hemos quedado en seguir hablando este mes. Vamos, de momento aún no lo hemos hecho. ¿Por teléfono o se van a ver físicamente? No, hombre, nos veremos físicamente. Por teléfono ya hemos hablado. Bueno, pues está bien. Mira, yo pensaba que la incomunicación, que hasta hace poco era total, pues seguía siéndolo. Y me equivoco. Yo cuando me equivoco rectifico y además aplaudo porque me gusta que se hablen. Me gusta que haya cierto consenso. Me gusta que prosperen. ¿Saben lo que llevo yendo yo desde que he vuelto de vacaciones? Cada vez más gente a mi alrededor que dice, cada día que pasa con ese tío en Moncloa yo vivo peor. Esa es la situación. Y lo demás, no se pueden hacer cara a cara mirando con el rabillo del ojo cómo van las encuestas, ni se pueden hacer propuestas que esta es mía pero me la has quitado. Eso nos da igual. Queremos una solución global. Y eso solo pasa por quitar fanáticos del medio ambiente, de la agenda, de llevar la chapa como el sheriff desde que se levanta hasta que se pone el pijama y poner este país a funcionar. Tenemos talento, tenemos muchas cartas a nuestro favor, pero si aquí no se pone a gobernar esto alguien con sentido común, es imposible, es imposible. Muchos países han pasado por una crisis pues, de tener un mal gobierno, apoyado de forma indecente por los que quieren destruir el país, pero bueno, hasta que el cuerpo aguanta. Y aquí ha dejado de aguantar el cuerpo. Hoy, fíjense, esto es muy significativo, que un sindicato de funcionarios como es el CESIF sea el primero que convoca una manifestación en las calles contra el deterioro social que produce la inflación,
y contra la incertidumbre económica que vivimos en España en estos momentos, tiene dos lecturas. La primera, gracias, y la segunda, oiga, ¿y los políticos que están de vacaciones, viendo los toros en la playa? Yo no me... Pero bueno, oye, está bien que los sindicatos tengan vida propia y quieran estirar de los ciudadanos en el buen sentido. A mí me parece bien, que no vivan del cuento como otros sindicatos. Miguel Borra es el presidente del CESIF y hoy lo contaba así esta mañana. CESIF convoca una gran manifestación con la participación de trabajadoras y trabajadores de todo el país ante la grave situación de deterioro social, de incertidumbre económica a la que se enfrenta la sociedad española y especialmente las clases medias y trabajadoras que se están empobreciendo a diario. España afrontamos un escenario económico incierto por la escalada de precios, por el coste desmesurado de la energía o de la cesta de la compra, por la desaceleración en la creación de empleo y el riesgo cada vez más evidente de entrar en recesión. Bueno, ¿cómo lo veis? Pues mire, primero de todo, felicitar a un sindicato que decide alzar la voz en contra de este gobierno. Esto es novedad, esto es la primera vez. Y la situación, lo han explicado hoy muy bien, la situación es crítica en España. Tenemos una inflación de un 10%, el gobierno lanzando dinero todos y cada uno de los días, 210 millones de euros que todos los días nos endeudamos, más, obviamente, es para generar puestos de trabajo a dedo, al tuntún, sin ningún tipo de sentido. Eso, aunque se haga eso, igualmente el resultado que es, tenemos España como el país con mayor paro de toda la Unión Europea, incluida, ya cuando incluimos el paro juvenil, es un verdadero desastre. Estamos al 40% de paro juvenil, los que tienen que pagar nuestras pensiones, los que es la generación más preparada, esos 40%. 40% significa que es que prácticamente de dos personas, una trabaja, tiene algún tipo de trabajo. Pero de verdad, comenzamos a poner cartas encima de la mesa y hablamos de una manera clara cuáles son los problemas que tenemos, o no vamos a podernos enfrentar a la que se nos viene encima. Sí, pero eso ya, si no hay un cambio político en Moncloa, es imposible, porque vendrán diciéndole lo de siempre. Ay, si no fuera por nosotros, ay, si no fuera por las medidas, por el tope del gas. Pues sí, una cosa... Ay, esto del bajar el IVA del gas, no, esto es cosmético. Hasta que tienes que ir a debatir con Feijóo y dices, bueno, por 3 meses lo vamos a coger y luego ya veremos. Es que, claro, es que el problema es que Antonio, Pedro y sus 800.000 asesores viven en los mundos de Yupi, no sé si os acordáis de los dibujos animados, viven en otro mundo, viven en otra España. No son, claro, porque cuando pisan la calle le pisan el callo, entonces no pisa la calle y no es consciente de lo que pasa en la realidad. Nos gustaría a todos tener un presidente del gobierno que en vez de llevar aquí una chapita redondita, llevara la bandera de España, pero no ahí, sino en el corazón, que es donde hay que llevarla. ¿Y qué se preocupará por los españoles? Que se preocupará porque no llegamos a fin de mes, que se preocupará porque hace un año, en agosto del 2021, la luz empezó a ponerse por encima de 100 euros el megavatio y aquí no pasó nada, nadie hizo nada, cuando todos los economistas decían, un momento, la luz es la energía, no se puede mantener en precios altos todo el tiempo porque entraremos en una inflación continua. Y ha pasado con la gasolina, y ha pasado con todo, y aquí ellos, mientras tanto, cada día recaudan más, se lo gastan en tonterías, evidentemente, porque incluso lo de la memoria que llaman democrática habrá resultado que es un chiringuito que paga 5 millones de euros en sueldos del Estado a agentes que... Es absolutamente increíble. Sí, y sí que a mí me gustaría añadir una de las cosas que creo que es fundamental entender. Sobre todo he tenido la suerte, y tengo la suerte de poder ver y trabajar con Isabel Díaz Ayuso. Durante los meses más duros de confinamiento, la presidenta alzó la voz y dijo, hay cosas que no sabemos qué van a pasar, nos enfrentamos a un problema que no sabemos cómo afrontarlo en este momento, necesitamos la colaboración ciudadana, vamos a hacer esto y esta otra acción, vamos a ver cómo funciona y a partir de ahí tomaremos las siguientes decisiones. Eso
es lo que espero yo de un presidente que se enfrenta a una inflación que puede controlar hasta un punto y otra no, porque viene del Banco Central Europeo. Y por lo tanto lo que espero es que mi representante me hable como un adulto, no como un niño. Lo de hoy ha sido lo de infantilización total. Pero es que ni Nicolás Maduro, ni Kim Jong-un, o como se llame ahora, harían una puesta en escena tan patética como la que ha hecho este señor. O sea, quiero decir, es que esto es de Stalin. Ha sido una verdadera vergüenza, y eso pensar que lo estamos pagando con los salarios de la gente, que le quitamos una parte de su dinero y se va directamente a fuegos y propaganda, a fuegos artificiales y propaganda. Pero bueno, ¿qué es esto? O sea, oiga, de verdad, también un poco de vergüenza a la hora de hacer determinadas acciones políticas. Oiga, si estamos en un momento... O sea, un representante político, evidentemente que tiene que actuar en consecuencia y tiene que saber que no solamente habla como persona, sino como representante de un partido político. Y si está en una institución enfrente de un gobierno, oiga, tiene que tener una ética y estética que son fundamentales a la hora de representar su país. Sí, pero mire usted, ¿la diferencia cuál es? La diferencia es que entre la gente que vive de la política en el PSOE, pues es el mantra continuo, el insulto permanente a Vox, al Partido Popular. Ahora Ciudadanos ya no porque ya no. Pero antes sí también. Y los otros son educaditos, Se han olvidado de que a este tío algo había en su móvil, precisamente no el oficial, sino el particular, que le ha llevado a producir un problema a España en su suministro de gas, que ha dado ventaja a otros países competidores en épocas muy malas para todos, Italia o Francia, que lo ha hecho y no nos ha contado por qué, que ha regalado el Sáhara Occidental al rey de Marruecos en el peor momento posible, con la guerra de Ucrania en marcha, pendientes de los gasoductos argelinos. Ahora Argelia nos odia, ha roto relaciones con nosotros, no tiene ni embajador. Y, por supuesto, firma convenios cada día con Francia, con Italia y con quien se lo vaya a pedir. Lo único que no hará es firmarlo con Sánchez. Bueno, y ese tío que no ha tenido la decencia de ir al Congreso o a cualquier otro sitio a explicar lo que pasó. ¿Qué pasa con la oposición? Que se lo dijeron un día y se han olvidado. Se han olvidado. No les interesa, bueno, porque somos educaditos. Al fin y al cabo nos va a decir que no nos lo va a decir, pues qué más da. Pero tío, habría que estar todos los días. Por poner un ejemplo, si quieren tengo 10. Sí, hay otros 20. Yo sí que soy partidario de una de las cosas que es alzar la voz frente a lo que se está haciendo mal y señalarlo. Yo en lo que siempre compartiré y siempre lo diré, cada día. Claro, y siempre lo diré, se puede llegar a decir cualquier tipo de cosas, se dice de manera educada, sin insultar, y no bajando al barro como quieren. Y luego, mire usted, los socialistas nos han enseñado a todos la técnica del insulto político. El padre de Nadia Calviño ponía un perro Doberman en los anuncios con signos del Partido Popular. ¿Vale? Eso el padre de José María Calviño, el padre de Nadia, que parece que están... Menudo bluff, por cierto, hay que decirlo siempre que se puede. Y no corras, fíjate y no corras. Bueno, iban diciendo pero es que luego, ¿qué pasó de aquel que llamaba monja alférez a una ministra de Aznar? Se llamaba Guerra. Eso tampoco es insultar. Mofarse de la persona está mal, humillarla está fatal. Pero eso es lo que nos ha enseñado el PSOE. Y desde luego, si quieres que te respeten, Feijóo, como no entres en ese lodazal, como sigas quedándote de elegante, lo llevas crudo. Lo llevas crudo, pero bueno, cada uno decide cuál es el margen para que a uno le respeten. Yo en ese sentido sí que creo que presidente Feijóo tiene que seguir por esa vía. Yo creo que es la correcta. Ahora bien, los que estamos a su lado somos los que tenemos que alzar la voz. Yo quiero un presidente
que bajo presión no pierda los papeles, que bajo presión no haga payasadas, y discúlpeme la palabra porque es así, como lo que hemos visto hoy, sino que sea capaz de afrontar una situación y hablar con la gente de una manera responsable y madura. Lo que no podemos hacer es todo lo contrario, hacerlo creyendo que no hay nada más que decir. Así es. No, yo me acuerdo de Catón el censor, que terminaba todos sus discursos diciendo, y también creo que Cartago tiene que ser destruida, da igual de lo que fuera. Yo no echaría de menos algo parecido en la oposición, que todos los días le recordaran a Sánchez que no ha contestado esto, o que ha mentido con aquello, o que está gobernando con Bildu. O sea, yo creo que habría que buscar algo que recordarle todos los días, que a lo mejor en el fondo tenga un poquito de conciencia. El problema, y eso es algo que ya lo llevan haciendo desde el anterior jefe de gabinete de comunicación, que ahora no recuerdo el nombre. Iván Redondo. Iván Redondo, madre mía, para no acordarme del gran Iván. Pero por Dios. Hay la historia tiene en el siglo XXI tendrá dos fases. Mientras Iván Redondo fue jefe de comunicación en Moncloa y lo que venga después. Sí, y ojo, le iba mejor con Iván Redondo que ahora. Claro ¿eh? Claro que sí. Y es que ya tiene tela con las cosas que hemos llegado a ver con Iván Redondo en la situación. Sí. Pero es que ahora Monaguillo, esto sin faltar a nadie, para mí un Monaguillo es una persona respetabilísima. Monaguillo Bolaños lo ha superado. Europa sigue la senda de las decisiones energéticas que toma España. Es terrible. Ole, incontinente verbal. Sí, por eso tú eres el último en bajar el IVA del gas. Es que está siendo terrible. O sea, se quitaron a Iván Redondo y las cosas han ido empeorando todavía más. El que se ha inventado lo de las 50 sombras de Pedro es un genio. El que guioniza lo de hoy, con esa chica que sale y dice, por cierto, ¿podría usted pensar en...? Ya lo tengo hecho, ¿eh? Aquí esta mañana, aquí en la mora al lado. El papel ya está firmado y todo. No, hombre, pero es tomarnos por gilipollas. Pero eso le resta naturalidad, credibilidad, le resta cualquier tipo de impacto que pueda tener sobre la sociedad. La gente está viendo a Pedro Sánchez como una persona que lo único que le importa es su imagen, cómo queda él por encima de todos los demás, y que el contenido de lo que dice no importa. Mire, la imagen, desde luego, estamos en la televisión, evidentemente que es importante, no voy a decir que no lo sea, eso sería faltar a la verdad, pero cualquier tipo de imagen necesita ser sólida, y para eso, ¿qué necesita? Tener materia detrás. Si lo único que tenemos es humo... Y ser coherente. Lo que no puedes es pretender tener una imagen pública seria si cada día que sales dices una cosa y la contraria, como hemos hablado hoy. Y es verdad que el número de casos que suceden en España son tan graves y viene uno detrás de otro, que eso, bueno, Iván Redondo lo hizo muy bien. Decidir que acabar con... con un caso que estalla en Moncloa, con otro todavía más fuerte. Un incendio apaga otro. Claro, Paco, me tienes que ilustrar. Sitúate con María Antonia Trujillo, la de las Kelly Finder. ¿Qué pasa? ¿Que los jóvenes no encuentran piso? Les regalo unas zapatillas deportivas Kelly Finder para que lo encuentren. Esto lo pensó ella sola, ¿eh? Sí. Trujillo, en Tetuán, que esto es muy importante, ¿dónde dices las cosas? Tetuán es Reino de Marruecos. Vale, muy bien. Ceuta y Melilla son vestigios del pasado. Concretamente, y añade, la españolidad de Ceuta y Melilla es una afrenta a Marruecos. Claro, consecuencia de todo esto, el consistorio de Ceuta la ha nombrado persona non grata.
¿Qué menos que eso, no? Hombre, yo creo que habría que retirarle la pensión que esté cobrando por ser ministra del Reino de España y luego regalarle un par de libros de historia, que a lo mejor la señora sabe leer. Entonces, quiero decir, Ceuta, sabemos todos que era Septem en la época romana, que luego fue Septa, o sea, quiero decir que fue romano, que fue visigodo, que luego fue musulmán, es cierto, pero es que fue dependiente de Abderramán III y del califato, igual que Rusadir, que es Melilla. O sea, quiero decir, Rusadir fue una ciudad fenicia, que luego fue una ciudad romana, que luego fue una ciudad, bueno, luego fue abandonada y a partir del siglo VIII creo que es cuando desde España, aunque fuera al Andaluz, es cuando se reconquista. Anteriores al Reino de Marruecos. Desde luego, siempre anteriores al Reino de Marruecos. Entonces, pues no sé, o sea, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Es que eso es una de las cosas que hay que recordar. Es que la existencia de Ceuta y Melilla forman parte de España antes de la existencia del Reino de Marruecos. Hora antes, 500 años antes. Sí, 500 años. 500 años antes. No es o sea, es que no estamos hablando que fue de un día. Es de una ignorancia tan absolutamente grave que además conlleva una insolidaridad completa con los españoles que están viviendo en Ceuta y Melilla. Sí, pero usted y yo somos ya muy mayores para creer en que se ha dado un golpe en la frente y tal, como los golpes que daba su marido en la puerta de la casa del amante, que esto está escrito en una sentencia judicial en Cáceres, ¿no? No, esto no. Sé por dónde va. Hay alguien que ingresa. ¿Qué puñetas vas a ir tú a Tetuán a decir, oiga, ahora que estoy en Tetuán, déjeme que diga algo? Es una afrenta a Marruecos que estas ciudades sigan siendo españolas. Pero me gustaría saber... Cajo, es jugar con fuego. Claro, ya. ¿Quién le ha pagado ese viaje a Tetuán y en qué organismo ha dicho esas estúpidas, porque no tiene otra palabra, declaraciones? Pero que, cuidado, que hay gente que está en altísimas dignidades en este país y en otros. Mira, en Alemania han detenido a 2 tíos del Ministerio de Industria porque han descubierto, directores generales, secretarios del Ministerio, han descubierto que cobraban de Rusia, no lo sabían, y que iban tomando decisiones para que te pagan, no para los alemanes, para los rusos. Y por cierto, en un supuesto que espero que jamás pase, nos desprendemos de Ceuta y en Melilla. Si alguien se cree que Marruecos pararía en Ceuta y en Melilla y no seguiría a por el Andaluz... Canarias. Vamos, bueno, y Canarias la siguiente. Canarias medio. Si alguien se cree que pararía ahí, bueno, es que de verdad, o sea, no sabe lo que está diciendo, y menos a nivel internacional. A nivel internacional las cosas no es un juego de niños. Pues esta señora ha sido ministra de Vivienda, pero la Kelly Finder. En el gobierno de Zapatero. Estará cobrando una jubilación. Y cobra una jubilación, una pasta que pagamos todos los españoles, también los de Ceuta y también los de Melilla. Así es que me parece, nos sumamos a... No sé, yo creo que Roma no paga traidores y yo creo que es una tradición que deberíamos de seguir. Esta señora ha traicionado como poco la historia. Entonces, no tiene ningún inconveniente pagar a traidores, como a don Julián, ¿no? Bueno, como a don Julián, sí, conde de Ceuta. El que puso los barcos para, y se inició la invasión. Bueno, en fin, que una pena que demos estos espectáculos. Con los argelinos y su gas, esta con los marroquíes. Si es que, de verdad, a lo mejor ha fumado algo de eso que venden. ¿Y por qué será que esto nos viene siempre de la misma mano? De la mano del PSOE o de la mano de Podemos, cuando existía, ahora ya lo que queda es residual. Sigue quedando el PSOE, y ahí está. En fin, no tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra visita, vuestras opiniones. A ustedes todavía más que nos regalen algo de su paciencia. Y tiene premio eso, hombre, porque ahora van a ver el día en 30 minutos, que merece mucho la pena. El día en 30 minutos. Sánchez, el presidente de la gente. Ese es el propósito confesado de una campaña de marketing político que demuestra, al menos bastante claro queda, que es un presidente al que le van mal las encuestas. Por ahora, las 2 primeras etapas de esa campaña se saldan con malos resultados. La primera tuvo lugar en Sevilla, en un barrio
muy inclinado al voto socialista y bueno, acabó en abucheos y en alguna frase brillante que le dirigieron a Sánchez, como por ejemplo, que te vote chapote. La segunda ha tenido lugar hoy y ahí hemos visto que esto se trata de un personal filtrado, se trata de un guión del gabinete de la presidencia que va a tener pues, un impacto bastante ridículo sobre la población española. Esa es nuestra opinión. Un guión previsible, ya saben, más de lo mismo, cambio climático, feminismo, el peligro de la obesidad, comer carne es malo, hay que empatar el crecimiento de las pensiones con lo que crezca la inflación y sobre todo una enorme preocupación, y aquí salta la broma, la situación de las trabajadoras del hogar. Con todo respeto, pero alguien se lo reclama de los 6 que han podido hablar y él, o casualidad, dice aquí detrás, esta mañana hemos resuelto eso, una reunión del Consejo de Ministros que se anunciará mañana, o casualidad. Sánchez es el presidente que no resuelve ninguno de los graves problemas que vive la sociedad española y estos actos que recuerdan aquel programa, tengo una pregunta para usted, están por infantiles condenados al fracaso. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues como un ciudadano más, se ha inaugurado Pedro Sánchez el nuevo curso político. El presidente ha abierto las puertas de la Moncloa a 50 personas de las 250.000 que desde el año 2019 le han escrito para manifestarle sus inquietudes. No todo ha sido, ojo, tan espontáneo como parece. Ninguno de los presentes le ha preguntado pues, por lo obvio, por la factura de la luz o por la gestión del gobierno, mientras que otros temas como el feminismo o el cambio climático sí que han sido recurrentes. Para más Inri, el presidente ha aprovechado la ocasión para hacer propaganda y para cargar también contra la oposición. Comienza el encuentro ciudadano. Hoy es un día importante. Todo estaba preparado en la Moncloa para recibir a sus 50 invitados, un pequeño grupo de afortunados seleccionados rigurosamente de un total de 250.000 anónimos que en algún momento durante toda esta legislatura decidieron remitirle por carta sus preguntas al mismo Sánchez. Tan solo 5 han preguntado: feminismo, obesidad, cambio climático, pensiones y la situación de las trabajadoras del hogar han sido los temas seleccionados que, según el Gobierno, reflejan las inquietudes de los españoles a día de hoy. Ni rastro sobre educación, justicia, energía o economía, entre otras preocupaciones. El presidente Sánchez ha dado respuesta con un papel que tenía preparado y la casualidad ha llevado a que oportunamente le comunicara a esta última mujer lo siguiente. Quiero anunciarte hoy, Almudena, que precisamente mañana, en esa misma sala donde se celebran los consejos de ministros y de ministras, lo que vamos a hacer es aprobar la norma que garantiza el subsidio del desempleo para las empleadas del hogar. Hoy empezaba el curso para algunos y con ello una nueva oportunidad para Sánchez de estrechar lazos con los españoles. La cuesta de septiembre se hace notar, aunque el Gobierno intenta esquivar los problemas a golpe de descuentos que, sin embargo, otros tendrán que pagar. Y mientras sigue con su empeño de dar la vuelta a las encuestas, lo que no cesa es el descontento de los españoles que no se han sentido representados en el encuentro de Sánchez. Quieren pintar al presidente del Falcon, al presidente que cerraba las Cortes en plena pandemia, al presidente que gasta el dinero que nos hace mucha falta en cosas como esto que hemos visto hace un momento, nos lo quieren pintar como el presidente de la gente. En este momento los ciudadanos empiezan a identificar a Sánchez como el origen del problema, un mal conductor de esta crisis social que nos acucia. En un momento en el que empezamos a señalarle con el dedo porque cada día más al frente es un día perdido en la recuperación de nuestro país. En ese momento deciden poner en marcha la campaña El presidente de la gente. Quiere ser presidente de la gente porque las encuestas le van fatal y reviven esa fórmula anticuada de la pregunta al presidente, en fin. Todo eso, una idea de marketing político que no funcionó con tengo una pregunta para usted y que no funcionará en esta ocasión. Las tomaduras de pelo han tenido por ahora 2 etapas. En Sevilla resuelta a bronca, resuelta en un barrio de absoluto volcado en voto socialista, donde le abuchean y le pitan. Y lo de hoy, en forma de las 50 sombras de Pedro, un espejismo, una simulación, que los que hemos tenido la mala suerte de seguir en directo de principio a final, les prometemos que se trata de una maniobra de un infantilismo brutal.
De los seleccionados, ya saben, han sido filtrados, han quedado pues los pocos que han sido elegidos con preguntas que nada arañan, con preguntas que son casi desarrollos del programa electoral de Pedro Sánchez y sin hablarle de los verdaderos problemas que tiene la sociedad española en estos momentos, que son muchos y muy graves. No solo el subsidio de desempleo para las empleadas del hogar, no digo que no lo merezcan, pero desde luego hay otras cosas peores. Momento en el que Sánchez, ya saben, lo resuelve. Esto ya lo hemos decidido, lo decidiremos mañana en el Consejo de Ministros para que todos estéis contentos. En fin. Bueno, y vamos con más temas. Quedan solo unas horas para una de las citas más esperadas de este inicio del curso político. Mañana a las 4, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se verán las caras en el Senado, donde buscarán salidas a la crisis energética. En Moncloa rechazaron en un principio la invitación de los populares, aunque ahora ven esto como una oportunidad para darle la vuelta a las encuestas. Ya queda menos para el cara a cara entre el líder del Partido Popular y el presidente del Gobierno. Un debate donde la confrontación no será de igual a igual. Sánchez tendrá tiempo ilimitado en su exposición, mientras que Feijóo únicamente podrá compartir sus ideas durante 15 minutos. El presidente parte con una ventaja al adueñarse de la principal idea del Partido Popular, rebajar el IVA del gas del 21% al 5%. Sí, una medida que no compartían y tachaban como cosmética. Afortunadamente no nos conformamos con medidas cosméticas ni con vaciar las arcas públicas para algo que probablemente será insuficiente en el medio y largo plazo. Acompañamos vía presupuestaria, acompañamos vía reducción fiscal a los ciudadanos, a las pymes, a las grandes empresas. Pues bien, ahora después de 6 meses, después de ganar 1.700 millones y de ser los últimos en Europa, implementan la reducción y únicamente para los próximos 3 meses. Y es que la reunión de mañana se llevará a cabo después de comentarios como este. El que yo le llamo el señor Mopongo. Feijóo el señor Mopongo. No es que venga de África. Es que ponga usted una propuesta que yo me pongo. O este. Ayer fue un muy mal día en la sede del Partido Popular. Qué sudores fríos tuvo Feijóo cuando supo que el martes tiene que debatir con el presidente del Gobierno en el Senado. Un frente a frente donde el Partido Popular quiere hablar de los favoritismos del Ejecutivo con los presos de ETA, de las relaciones parlamentarias con el bloque de la investidura, de las tensiones internas del Ejecutivo o de una política exterior que consideran errática. Y todo ello en un periodo donde los socialistas no están en su mejor momento. Las encuestas vaticinan un fracaso donde cada vez tienen menos escaños, al contrario del Partido Popular. A la vista está a qué conclusiones llegarán los dos partidos que conforman el bipartidismo, unas decisiones que afectarán en gran medida al nuevo curso político. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, vela armas de cara a ese pseudo cara a cara que tendrá lugar mañana en el Senado y que podrán ver en esta cadena de televisión. Hoy Feijóo ha anunciado que le va a exigir a Sánchez que alargue la rebaja del IVA de la electricidad y del gas por lo menos hasta que termine el invierno. En segundo lugar, ha anunciado que va a llevar a Moncloa esta semana un plan alternativo de medidas contra el aumento de los precios energéticos. Y por último, le han preguntado cómo ve al gobierno de Sánchez y dice que tiene la sensación de que está muy deteriorado. Remitiremos a Moncloa un plan completo para su estudio y consideración en relación con la energía. Extender la rebaja del IVA del gas y de la electricidad a todo el invierno. Si estamos ante una crisis que será duradera, no parece razonable anunciar medidas que expiran en recién empezada la estación, la del invierno, en la que se prevén los mayores problemas. Bueno, lo cierto es que las familias se enfrentan a una vuelta de vacaciones más cara que nunca. A los gastos del nuevo curso, más o menos un 5% superiores a los del año pasado, hay que sumarle otra subida de la cesta de la compra. Y atención a la propuesta de Yolanda Díaz, la vicepresidenta aboga por poner un tope a los precios de la alimentación básica. El coste de la cesta de la compra sigue creciendo de forma imparable y ataca de lleno el bolsillo de las familias. La subida de precios es tan significativa que implica ya un gasto extra de 3.500 euros al año para los españoles en productos básicos. Con una inflación que se sitúa por encima del 10% por tercer mes consecutivo, la cesta de la compra es un 8% más pequeña y casi un 9% más cara que hace un año. ¿Pero han notado los ciudadanos de a pie esta gran subida? Sí, hay diferencia. Mucha. Efectivamente, carísimo todo.
Simplemente en el pan, de costar 45 céntimos a costar 70 céntimos. Y todo así, todo va a seguir subiendo. Sí, yo creo que ha subido bastante el precio, por lo menos en productos como puede ser la leche, los huevos y el pan. Desde el Gobierno aseguran que la alimentación está siendo un enorme problema en el país, por lo que Yolanda Díaz ha comunicado su intención de pactar un límite al precio de los alimentos básicos, como ha ocurrido con el gas. La ministra ha hecho referencia a una horquilla de entre 20 y 30 productos, como pueden ser la leche, el pan o la fruta. Lo que proponemos es que alcancen un acuerdo entre ellos y fijemos una cesta de la compra básica, absolutamente legal, sin vulnerar el derecho de la competencia, y fijemos una serie de productos entre 20 o 30 que le garanticemos a la ciudadanía. Podemos, por su parte, comparte el fondo de la propuesta, pero duda de la voluntad de las distribuidoras para sellar ese acuerdo y además defiende un nuevo impuesto a la distribución. Y lo más alarmante de este contexto inflacionista es que los alimentos que presentan las mayores subidas son productos de primera necesidad como harina, aceite, huevos, margarina o pasta, lo que repercute directamente en la economía doméstica y conlleva a que únicamente el ticket de la compra dedicado a alimentos sume 618 euros más al presupuesto de los españoles. Una subida generalizada que ahoga por completo la vuelta de las vacaciones de las familias, que no solo se enfrentan a la cesta de la compra más cara que nunca, también a una factura de la luz que ha duplicado su importe y a un precio de los carburantes que vuelven a subir y nos enfrentan a un otoño muy oscuro. Algo novedoso, Miguel Borra, que es el presidente del Sindicato de Funcionarios CESIF, hoy lanzaba una iniciativa atrevida, valiente y decidida, es movilizarnos. Que el día 24 de septiembre salgamos a las calles porque dice, es lo que toca cuando hay un deterioro social tan importante causado por la inflación y tanta incertidumbre económica. CESIF convoca una gran manifestación con la participación de trabajadoras y trabajadores de todo el país ante la grave situación de deterioro social, de incertidumbre económica a la que se enfrenta la sociedad española y especialmente las clases medias y trabajadoras que se están empobreciendo a diario. España afrontamos un escenario económico incierto por la escalada de precios, por el coste desmesurado de la energía o de la cesta de la compra, por la desaceleración en la creación de empleo y el riesgo cada vez más evidente de entrar en recesión. Bueno, ya son 6 días lo que lleva suspendido el flujo de gas a Europa por una supuesta avería en el Nord Stream 1. Rusia culpa a Occidente de este nuevo corte y asegura que son sus sanciones las que han impedido que lleguen las piezas necesarias para reparar el gasoducto. En Europa esta suspensión ha disparado los precios del gas. El precio de gas de referencia en el mercado holandés ha subido un 23%. Hasta aquí lo van a ver los 256 euros el megavatio hora. Un precio, por cierto, 5 veces superior al de hace un año. Los líderes comunitarios ya están buscando alternativas al gas ruso, aunque parece, Horcajo, que el MidCat no estaría entre ellas. No, la verdad es que no. El presidente francés Emmanuel Macron acaba de darle la puntilla al plan de ese gasoducto que, partiendo de tierras catalanas, llegaría hasta Alemania. Ha dicho definitivamente el presidente francés que no es útil y que no procede en estas circunstancias, y ahora veremos si acaso, si Alemania pues tiene a bien reinteresarse en este proyecto marchito ya, según parece, y que era la gran alegría de Sánchez. Bueno, lo que ha hecho Alemania es aprobar un nuevo paquete de ayudas valorado en 65.000 millones de euros. Es el tercero que sale adelante desde que estalló la crisis energética. Entre las nuevas medidas destaca la subvención del transporte público y una bonificación energética para estudiantes y jubilados. La situación del Nord Stream 1 cada día es peor. Gazprom suspende indefinidamente el suministro por culpa de una presunta fuga. En el mejor de los casos, todo apunta a que la reparación del gasoducto va para largo, y desde el gobierno alemán son muy pesimistas de cara al invierno. Sé que si quisieran podrían tener el Nord Stream 1 funcionando a plena capacidad en este momento. Pero luego están las decisiones erráticas del gobierno ruso. Eso significa que no debemos contar con la llegada de gas a través de Nord Stream 1 este invierno. Por ello, Alemania acuerda medidas urgentes por 65.000 millones de euros. El canciller Olaf Scholz anunció este domingo 4 un tercer paquete de medidas para sus ciudadanos. El nuevo plan incluye en primer lugar un subsidio al transporte público. Los actuales billetes de transporte oscilarían
entre los 49 y los 69 euros. En segundo lugar, el gobierno invierte 1.700 millones de euros en exenciones fiscales para 9.000 empresas que requieran de un gran uso de energía eléctrica, así como un aplazamiento fiscal con el fin de que éstas no cierren. Además, el canciller quiere extender una bonificación energética de 300 euros a jubilados y 200 a estudiantes. Por último, adelanta la implementación del impuesto corporativo mínimo global del 15%. Este paquete se suma a los otros dos acordados previamente por 30.000 millones de euros, que incluyan una reducción del impuesto de gasolina y un billete de transporte público subvencionado. Medidas urgentes para frenar esta subida cuanto antes, ya que el pasado fin de semana el país germano tenía las reservas del Nord Stream al 86%. Bueno, y de vuelta a nuestro país, en una semana caduca el plazo para que el CGPJ proponga a sus candidatos para el Tribunal Constitucional. Según publica hoy el diario El Mundo, el Gobierno habría chantajeado a su presidente, a Carlos Lesmes, con dejarle sin plaza en el Tribunal de Garantías si obstaculiza el nombramiento de los nuevos magistrados. Carlos Lesmes se descarta ahora para el Constitucional. A día de hoy no albergo ninguna esperanza. Es decir, la situación a mí me parece absolutamente lamentable. Si alguien del Gobierno ha dicho eso, ha mentido. Porque en el Gobierno saben perfectamente que yo no quiero ser candidato al Tribunal Constitucional. El presidente del Supremo ha respondido así a la información publicada por El Mundo que indicaba que el Gobierno le aseguraría un buen futuro en el Constitucional siempre y cuando salieran adelante los nombramientos de 2 magistrados progresistas para el mismo organismo. En las últimas semanas, fuentes judiciales a este diario aseguran que Lesmes se ha puesto en contacto con los jueces Marchena, Llarena y del Moral. Todo ello para saber si cederían a ser nombrados magistrados para el Tribunal Constitucional, pero han declinado su oferta. La tarea ejercida por el también presidente del Consejo General del Poder Judicial, aún en funciones, ha sido vista por el cuerpo como un trabajo sucio para conseguir que el Ejecutivo lo nombrase en un futuro presidente del máximo órgano judicial. Mientras se le acusa de actuar por mero interés personal, el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, pide explicaciones a la ministra de Justicia ante lo que ha considerado un chantaje al Poder Judicial. Me parece gravísimo y lo que he visto hoy en un periódico con unas declaraciones entrecomilladas, intentando chantajear al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, de que ha de hacer de forma inmediata los nombramientos del Tribunal Constitucional, eso es incompatible con el respeto al Poder Judicial. Esta semana arranca el nuevo año judicial y el mismo jueves deberán asignarse los 2 nuevos jueces del Tribunal Constitucional. El Gobierno espera seguir manteniendo su treta para que sean 2 magistrados progresistas los seleccionados y así hacerse con el control del órgano judicial. Y un gesto que hoy mismo ha sellado con la jura del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Mientras el PP y el PSOE siguen enredados con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sigue creciendo el malestar en el cuerpo porque no se le permite actuar. Abrimos la página internacional con una nueva cara, Liz Truss. Esta mujer se convertirá mañana en la sustituta de Boris Johnson. La reina de Inglaterra la tiene que nombrar primera ministra después de vencer en las elecciones primarias del Partido Conservador. La actual ministra de Exteriores pues es una mujer que tiene relativo apoyo, tan solo el 57% de los que la tenían que elegir, el más bajo que han tenido los líderes conservadores hasta ahora nunca. Es la tercera mujer que alcanza el 10 de Downing Street y hay que decir que sus primeras medidas están muy atinadas. La primera, bajar impuestos para que la economía británica tire adelante y la segunda, reducir la inflación como sea. Voy a cumplir con un plan valiente para bajar los impuestos y que nuestra economía crezca. Voy a cumplir frente a la crisis energética, tratando los problemas de los ciudadanos con la factura de la luz y además con los problemas duraderos que tenemos en el suministro de energía. Sé que cumpliremos. Cumpliremos, cumpliremos y cumpliremos con una gran victoria para el Partido Conservador en 2024. Gracias.
Bueno, y en Chile los ciudadanos han rechazado la nueva constitución de Gabriel Boric. La derrota en el plebiscito del domingo ha sido rotunda, un 62% de noes que se han impuesto frente a un 38% de síes. Una contundente derrota que no vaticinaba, por cierto, ninguna encuesta. El resultado supone ahora un golpe duro para el gobierno de Gabriel Boric, que ha convocado a las máximas autoridades del Parlamento este lunes y ha anunciado también cambios en su gabinete. El proceso constituyente continuará, ha dicho, pero lo que ha pedido es el apoyo de todas las instituciones y actores políticos para encararlo. Bueno, y en Ucrania parece que esa ofensiva lanzada para recuperar el sur del país ya está dando sus primeros frutos. Rusia ha cancelado el referéndum que tenía previsto para confirmar la anexión de la región de Jersón. El presidente Zelensky ha confirmado que su ejército ya ha recuperado varias localidades del sur y que lo va a seguir haciendo en el resto del país. Especialmente ha mencionado la península de Crimea. Bueno, y de momento esa presencia del equipo de técnicos de la ONU en la central de Zaporilla no ha aliviado las tensiones. Ucrania asegura que el último reactor que quedaba activo en la planta ha sido apagado como consecuencia de los últimos bombardeos. La central se encuentra, por tanto, desconectada completamente de la red eléctrica ucraniana. Y aquí en España, Cataluña estrena hoy una vuelta al cole que va a estar marcada por la ausencia de medidas contra el coronavirus. Más de 8 millones de alumnos retoman desde hoy las clases en una vuelta escalonada que culminará el día 15 en los institutos de Andalucía. Los retos de este año, el incremento de los gastos que afrontan las familias y la incertidumbre del profesorado ante la nueva ley educativa. Luis Sordo, cuéntanos a ver cómo va a empezar este nuevo curso. Muy buenas noches. Comienza un nuevo curso escolar con unos profesores confusos ante la nueva ley y una inflación que afecta hasta en los libros. Los colegios tendrán que convivir con dos leyes. La primera, la WERC, que está dando sus últimos coletazos, y por otro lado, la CELA. La primera, que ya estaba implantada el año pasado, se dará solo en los cursos pares, mientras que en los impares se dará la nueva ley. Y ojo, porque hasta 7 comunidades autónomas no han aprobado todavía el desarrollo curricular. Desde el Ministerio de Educación aseguran que no es necesario que se implante de forma inmediata, sino que puede ir siendo de forma gradual, algo que genera mucha confusión para padres, profesores y alumnos, en especial en las nuevas asignaturas como valores, crecimiento en armonía o servicio a la comunidad. Por otro lado, estamos ante el curso más caro de la historia. La inflación se ve en muchos lados, por ejemplo, en los libros con una subida de hasta el 4%, en material de papelería o comedores de un 6% y en transporte de hasta un 10%, lo que provoca una subida respecto al año pasado de entre 350 euros y 1.030. Pues la vida en Ceuta y en Melilla está muy alterada porque lo más importante es que tienen de nuevo un colapso de los menas que pululan por las dos ciudades españolas en África. Y lo segundo son declaraciones políticas. La de la exministra María Antonia Trujillo. Esta mujer ha ido a decir en una plaza marroquí que lo de que Ceuta y Melilla sean territorio español, pues es una afrenta a Marruecos, lo cual no ha gustado para nada en esas dos ciudades españolas del norte de África, donde, por ejemplo, en Ceuta, el consistorio ha decidido considerar a la Trujillo persona non grata. Como cada verano, miles de inmigrantes ilegales, entre ellos menores no acompañados, llegan a las costas españolas. Almería, las Islas Canarias, Baleares y Cádiz son los sitios donde más pateras llegan. Sin embargo, hay que destacar además dos más, Ceuta y Melilla. Las dos ciudades autónomas ven no solo la llegada de pateras ilegales a sus costas, sino también cómo estos inmigrantes saltan las vallas. El último salto masivo se produjo en Melilla, dejando 23 muertos. Los garfios, piedras y cuchillos son los elementos clave que utilizan estos inmigrantes para enfrentarse a la Policía Nacional. Sin embargo, ambas ciudades están al borde del colapso, y es que solo en estos 3 meses de verano han doblado el número máximo de menas acogidos, al llegar 161. Agosto es además el mes más preocupante, ya que de media han llegado casi 3 menas nuevos. Así, ya son 331 los que Ceuta está acogiendo, unos números que impactan si recordamos que esto supone más que el doble del número máximo establecido en 132 que se pactó con el gobierno. Unos datos que preocupan y mucho, sobre todo al ver la lista de nombres más frecuentes en ambas ciudades autónomas. En 1930 los nombres más utilizados eran españoles, como José, Antonio o Francisco. Ahora esto ha cambiado. En 2010 Mohamed, Adam o Ryan encabezaban esta lista. ¿Pero qué está haciendo el Ejecutivo ante tal atropello de nuestras ciudades, nuestras costumbres y nuestras tradiciones? Exacto, nada.
Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una muy feliz noche. Y les dejamos ahora con Sandro Meco. Hasta mañana.